somos responsables de traer adoración a Dios y un corazón contrito y humillado en su presencia, porque eso es lo que hace el culto. El culto lo hace el pueblo que adora al que vive y reina para siempre. Les traigo saludos desde Panamá a todos, y también les traigo saludos de la convención en Puerto Rico, que estuvimos allá, gloria a Dios, una convención hermosa, también sacudida por el Señor, gloria a Dios, y la obra sigue adelante. Estamos empezando. Esta es la segunda convención y aquí mismo cumpliremos responsablemente la tercera. Y por ahí seguiremos con la ayuda del Señor hasta donde Dios nos permita, porque si Él nos interrumpe con el trompetazo, le decimos bienvenido. Alabanzas al Señor. Para mí es motivo de gozo dejar con ustedes al predicador de esta noche, nuestro apreciado presidente, reverendo Gustavo Martínez. Aleluya. Señor los bendiga a todos. Qué precioso estar aquí en la presencia del Señor, iniciando esta gran convención número 50 aquí en la República de Colombia. Hay pocos que han participado en todas las convenciones, pero una gran mayoría hemos participado en más de 40. Y hay otros que vienen porque recién empezaron la vida en el Señor, pero agradecemos a Dios de que nos esté dando este tiempo y esta oportunidad para estar aquí, para llegar hasta aquí, para adorar y exaltar al que nos dio vida, al que nos redimió, al que nos salvó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A Él le damos toda la gloria. Saludo muy especial, compañeros de la Junta Internacional. Nos alegramos de tenerles aquí, aunque esta noche estarán llegando el pastor Rubén y el pastor Margaro, que son los únicos que faltan, pero en su gran mayoría estamos aquí. Hemos venido para disfrutar de este ambiente. Como ya dijera el pastor Soto, ya estamos iniciando nuestra segunda convención en este año. Tuvimos una convención maravillosa allí en Puerto Rico, saturada, bendecida, llena de la presencia y de la gracia del Señor. Toda la obra les envía un saludo a toda la obra aquí en Colombia. Así que, ¿cuánto le dan la bienvenida a nuestros hermanos oficiales internacionales? Nos gozamos de tenerles con nosotros y se siente ese respaldo y ese apoyo también. También al reverendo Joaquín, supervisor de la obra aquí en Colombia, juntamente también con la Junta Nacional aquí presente, a todos los presbíteros, al pastorado, sus familias, a toda esta magna convención que se han dado cita para llegar desde lugares distantes. Seguramente mañana ya habrá mucho más personal que seguramente apenas están llegando o estarán llegando más tarde. Pero nosotros estamos aquí ya para disfrutar de este ambiente maravilloso. Gloria al Señor para siempre. Un saludo también a toda la audiencia de Betel Televisión, a todo el equipo. Aquí está el director general de Betel Televisión, Pastor
Lucho también, supervisor, que han sido las personas a quienes Dios ha puesto esta visión y esta carga y esta responsabilidad de proclamar el Evangelio a través de estos medios al mundo entero. Estamos aquí transmitiendo por Betel, por Volvamos a Dios, y por un sinnúmero de emisoras, de canales que se unen en esta hora para también retransmitir y hacer posible que esta palabra y que esta bendición llegue al mayor número de personas en el mundo, porque son miles, millones que pueden estar aquí observando y escuchando todo lo que está pasando aquí en la ciudad de Medellín. Gloria al Señor. Aquí mismo también nos está transmitiendo la emisora Nutibara, Radio Nutibara, y también Chequinat Radio. Nos están retransmitiendo esta señal a toda la ciudad de Medellín, donde puede llegar estos medios. Un saludo y una invitación a llegar hasta este lugar para recibir la bendición del Todopoderoso. Creo que hemos orado, hemos deseado este momento y el Señor nos permite llegar e iniciar para su gloria y para su honra. Quiero que usemos la palabra del Señor y quiero hablar en esta noche sobre identidad personal y la responsabilidad. Y es el texto que hemos usado para el lema, Romanos capítulo 14, verso 12. Dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Leámoslo otra vez. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Padre, gracias por esta linda y maravillosa oportunidad de podernos congregar y de estar aquí en tu presencia para adorar, para exaltar y para glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, por esta hora, por habernos traído de diferentes lugares y por todos los que nos siguen a través de los medios de comunicación. Rogamos en este instante que imparta tu bendición, tu gracia, tu presencia, alcance a cada oyente, a cada televidente, que todos podamos ser de una manera especial bendecidos. Señor, toma cada vida, usa esta palabra, lleva esta palabra a lo profundo de cada corazón, de cada conciencia, de cada alma, de cada espíritu. Señor, permite que esta palabra haya lugar en el corazón de cada uno de los que están atentos en esta hora. Señor, toma mi vida simplemente como un instrumento, porque todo honor y gloria y reconocimiento te pertenece. Tú eres Dios grande. Por ti es que nos movemos, por ti es que hacemos las cosas. Todo el honor es para ti, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Neutraliza toda obra del mal, toda obra del diablo, todo poder antagónico aquí en este lugar y sus alrededores. Todo plan, todo propósito del mal lo declaramos inoperante, inactivo, en el nombre de Jesús, y proclamamos tu gloria, tu victoria sobre nuestra vida y sobre este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad, amados hermanos, de tomar su lugar. Y quiero hablar
sobre lo que es el lema de este año. Después de orar por más de 6 meses, porque no es fácil encontrar esa palabra, esa frase, y sobre todo que hemos venido con unos lemas que el Señor nos ha venido entregando muy profundos en su significado y en sus exigencias. Y después de este lema de rectitud, que era el año pasado, pues siempre estaba la pregunta: ¿y cuál? Y después de orar y de orar y de orar, venían a mi mente una cantidad de frases, de palabras, pero en un instante llegó esta palabra: responsabilidad. Busqué en sí que literalmente esta palabra la pudiéramos hallar en la Biblia, pero no está así escrita como nosotros la podemos leer hoy, responsabilidad. Pero me di cuenta que la Biblia, la palabra de Dios, está llena de ese contenido, de esto tan importante y de esto que nadie podrá evadir delante de Dios. Así que después de orar, entendí que este era el propósito de Dios, que este era el deseo de Dios, que Dios nos quería volver a exigir y a reclamar y a tratar el carácter. Los últimos lemas han venido el Señor tratando el carácter. Quizá usted diga: ¿pero por qué? ¿Por qué no otra frase? Pero es cierto que se necesitan muchas otras, y ya a lo largo de estos 50 años hemos tenido una cantidad de lemas donde nos ubican, nos dirigen, por ejemplo, a avanzar, a evangelizar y así sucesivamente. Pero Dios sigue tratando con nuestro carácter, ya que el carácter es lo que verdaderamente somos, no la apariencia externa, sino la realidad interna. Esa es la expresión de nuestro corazón, no de nuestra mente, porque podemos tener buenas acciones equivocadas. Nuestro carácter no son las buenas ideas, sino la realidad de nuestras acciones. El carácter no es algo que tenemos de una vez y para siempre. Es posible cambiarlo y desarrollarlo, y ese es el propósito de Dios cuando venimos a Cristo: es tratar con nuestro carácter y hacer que en nuestro carácter haya una renovación plena, profunda, para que podamos comprender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Creo firmemente que Dios está interesado en su carácter y en mi carácter. Gloria al Señor. También después, ¿cómo ilustrar esa palabra responsabilidad? Cuando me di cuenta por la palabra que, como dice, que cada uno dará razón de sí ante Dios, entonces pude ver que somos únicos en la vida, en el mundo, y que Dios no nos va a llamar el día que nos llame a preguntarnos por lo que hizo otro, por lo que dejó de hacer otro, o que le informemos lo de otro. No, es
que le informemos lo nuestro, que rindamos cuenta de lo nuestro, de nosotros mismos. Y entonces, cuando uno llega a entender esta parte, pues fue más fácil identificarlo a través de la huella, ya que las huellas dactilares son una identificación única para cada ser humano. Se ha dicho que nunca hay dos tigres con las mismas rayas. Igualmente las cebras, nunca existen dos iguales. Ni siquiera no son las mismas huellas en los gemelos, que son idénticos. Cada uno de ellos tiene una identidad propia. Gloria al Señor. Son como únicas en cada persona. Es como un comprobante perfecto de quién eres, ya que no existe nadie más que tenga las mismas huellas, y por eso se han utilizado para poder identificar a cada persona. Usted ve que, por ejemplo, los forenses examinan todo lo que una persona que ha cometido un crimen toca. De ahí se basan para buscar quién fue el culpable. Así que por ello hemos seleccionado esta huella digital. Y cuando usted vea esa huella digital, se acordará, recordará que usted es responsable, que usted compadecerá ante el Señor y que usted tendrá que rendir cuenta por sus hechos. Cada una de los seres humanos es una persona específica y responsable, que no puede transmitir su identidad ni compartirla con otro. Todo hombre es responsable por sí mismo, como dicen las Sagradas Escrituras, delante de Dios. Esta individualidad aparece en el nacimiento y sigue por toda la vida hasta alcanzar la eternidad. Ella es indestructible en sí misma. Esta no cambia con el nuevo nacimiento. A veces pensamos que con el nuevo nacimiento cambia, pero no. El hombre es responsable. La individualidad del hombre le sigue. Es importante comprender que la responsabilidad individual no es puesta al lado al aceptar a Cristo como Salvador. El nuevo nacimiento es el estado del hombre transformado al ser despojado del viejo hombre y revestido del nuevo. Pero esto no suprime en nada la responsabilidad que cada persona posee delante de Dios. El viejo hombre caracteriza el estado de la persona antes de Cristo, antes del nuevo nacimiento. Luego, el nuevo nacimiento, viene el hombre diferente, un carácter diferente, pero se hace más responsable de lo que era antes por el conocimiento que ha recibido ahora delante de Dios a través de la palabra. Así que la responsabilidad es un valor que guarda la relación con asumir las consecuencias que nuestras decisiones pueden generar en nuestra vida y, por supuesto, a quienes nos rodean. Dios asigna responsabilidad al cristiano, pero usted y yo decidimos si las cumplimos o no.
la responsabilidad es sumamente importante, pues es uno de los valores que permiten el crecimiento espiritual, emocional y social. La responsabilidad nos da crecimiento espiritual cuando obedecemos la palabra, cuando cumplimos las ordenanzas de Dios, cuando nos acercamos ante Dios con fe y con un anhelo de ser bendecidos, de ser ministrados y de ser cambiados y de cumplir o de llegar a que el Señor cumple en nosotros ese propósito. Entonces crecemos espiritualmente, pero también crecemos a nivel emocional. Somos personas estables, somos personas firmes y somos personas que actúan con responsabilidad aún en el campo emocional, pero también lo vemos en la parte social. Sabemos actuar con los demás, con el vecino, con el compañero, con el hermano. Es decir, crecemos en esas relaciones y todo esto lo hace la responsabilidad. Nadie quiere tener cerca ni tener que bregar o tener que ver con una persona irresponsable. Usted ve que una persona irresponsable, hasta la misma familia un día se cansa de él, de bregar, de insistir, de tratar de ayudarlo, de tratar de acomodar su vida. Y al ver que esta persona cada vez es más irresponsable, pese a los privilegios, pese a las recomendaciones, pese a todas las cosas que comete, sigue, entonces lo descartan, lo desechan. Nadie lo quiere al lado, nadie quiere compartir su vida con él, nadie, porque es una persona irresponsable, se hace antisocial. En cambio, a una persona responsable, que es un buen vecino, que es un buen hermano, que es un buen amigo, que cumple con sus deberes, que busca no afectar a los demás, entonces eso le genera amistades y le genera a su alrededor una cantidad de personas que quieren compartir y estar allí con él. Cada privilegio requiere responsabilidad. No podemos tener uno sin el otro. Un ejemplo sencillo: si yo quiero tener un auto, conducirlo por las calles, debo hacerlo, lo puedo hacer, ese privilegio de conducir, si soy responsable. Si no soy responsable, pues voy a cometer una cantidad de cosas o de accidentes y me van a negar ese privilegio de poder conducir. Voy a ser declarado una persona peligrosa, una persona no apta para conducir ese vehículo. Entonces, si yo lo quiero hacer, tengo que actuar con responsabilidad. Si yo quiero privilegios de parte de Dios dentro de su obra, yo tengo que aprender, tengo que educarme y tengo que someterme y tengo que sujetarme a la responsabilidad para poder que alguien me delegue a mí cualquier privilegio que conlleva responsabilidad. Gloria al Señor para siempre. El tema predominante en todo el Antiguo Testamento
usted lo puede ver que el tema es si cumples tu responsabilidad. En otras palabras, si obedece mis mandamientos, si los cumple, serás bendecido. Gloria al Señor. Pero si no los obedece, si no se somete a ellos, si no es responsable con la palabra de Dios dada por Dios, entonces tendrá consecuencias negativas. Usted encuentra ya en Deuteronomio 11, 26 al 28, donde el Señor llama al pueblo de Israel a través de Moisés y le lee la palabra, lo que él había recibido, y le dice: hoy he puesto ante vosotros la vida y la muerte. Escoge pues la vida. Pero ese escoger la vida es asumir, obedecer la palabra, es asumir, amar la palabra, es asumir, querer estar allí. ¿Quiere la vida? Le dice el Señor al pueblo: obedece mi palabra, sométase a mis mandamientos, y todas estas bendiciones que están aquí escritas te llegarán, te cubrirán, te alcanzarán. Bendito será al entrar y al salir. Bendito todo lo que hiciere el fruto de tus manos. Pero si no obedeciere, porque ahí está, porque Dios también nos ha dado libertad y nos ha dado libre albedrío, y usted puede rechazar o puede aceptar, usted puede amar, pero también puede aborrecer, usted puede decir sí o no, o puede decir no. Eso es libertad de cada uno, de cada individuo. Entonces, si no obedece, entonces será maldito en tu entrar, en tu salir y en todo lo que haga. Le alcanzarán las enfermedades, le alcanzará una cantidad de plagas que ellos se dieron cuenta qué clase de plagas que azotaron a los egipcios y que fueron hasta el Señor reducirlos de una manera muy única. Gloria al Señor. Ahora, la persona irresponsable siempre buscará excusas para no hacer lo que se le está indicando, para justificar por qué no está realizando, por qué no fue, por qué no llegó temprano, por qué no fue cumplido, ¿verdad? El irresponsable no le interesa. El irresponsable no tiene ningún compromiso consigo mismo, ni con Dios, menos con los demás. No le interesa. Gloria al Señor. La persona irresponsable miente para sacar algún provecho. La puntualidad, por ejemplo, para el irresponsable no le interesa, no existe para él. Solo cuando va a obtener un beneficio propio, ese día madruga, ese día llega temprano, ese día cumple, porque es algo que va a favor de él. Pero cuando no es que va a favor de él, a él no le incumbe el tiempo suyo, no le interesa ese tiempo que usted está perdiendo esperando lo que llegue, porque es irresponsable y no le interesa el tiempo de los demás. El irresponsable tampoco corrige sus errores, no se preocupa por nadie, pero quieren y exigen que los demás se preocupen por ellos. No ve el delincuente, el irresponsable, el criminal. Y de hecho a veces las leyes, uno a veces como que piensa
como que están hechas para favorecer al irresponsable, al delincuente, al culpable. Es como si todo se viniera en contra de la persona honorable, de la persona que cumple, de la persona responsable. Eso significa que la mayoría de la gente quiere que con él se tenga amor, se tenga consideración, que a él se le respete, que se le tenga en cuenta sus derechos, que a él se le ande con puntualidad. Pero él no, porque es irresponsable. A él lo que le interesa es el favor y es el provecho que puede lograr en alguna manera. Cuando la palabra del Señor nos dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, está diciendo, si usted mira ese capítulo 14, especialmente el apóstol escribe sobre el cuidado, el tacto, la responsabilidad que debe tener cada persona, sobre todo al juzgar a los demás. Porque cuando uno juzga al otro, se está colocando como un juez, y solo es Dios el que nos puede juzgar. Entonces lleva una serie de responsabilidades en ese capítulo, sobre todo, por ejemplo, de tener cuidado con el débil. El débil es tipo de persona religiosa, en el término nuestro, carnal, que nunca se convierte, que nunca se entrega, que nunca se rinde a Dios, que lleva las cosas de una manera diferente. Por eso no entiende, no alcanza a desarrollar todo el potencial, todo el entendimiento. Sus ojos no están abiertos plenamente, porque a él no le interesa conocer de verdad a fondo la Escritura, porque él sabe que cada vez que lo hace se está comprometiendo, porque se está haciendo responsable de acuerdo al conocimiento que está recibiendo cada día. Por eso nadie podrá excusarse delante de Dios. Amén. Porque Dios nos ha venido diciendo por la palabra, en cada predicación, cada vez que leemos la Escritura, lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que estar en la casa de Dios, cómo tenemos que ser con los demás. Todo eso lo sabemos. Cuándo tenemos que rendir cuenta, cómo tenemos que ser en nuestro testimonio, como compañeros, como personas que estamos bajo autoridad. Nadie será inocente. Todos sabemos que aunque se nos han delegado privilegios, tenemos que rendir cuenta. Pero el tema de rendir cuentas, a la mayoría de la gente no le gusta que le hablen, que toquen esos puntos. Les parece que eso no es importante, que eso fue en la antigüedad, que hoy no les gusta, porque ellos valoran mucho lo que ellos llaman independencia, lo que ellos llaman libertad. Pero yo más dijera, como dice también el apóstol a los Gálatas, de no tomar la libertad como libertinaje. Por eso Pablo también dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es decir, que hay algunas cosas que por causa de la conciencia yo debo restringirme. Yo no puedo actuar, aunque pudiera, no debo actuar. Gloria al Señor. Entonces, la gente quiere tener esa independencia y esa libertad
de hacer lo que quiere a nuestra manera. Por ejemplo, ¿cuántos pastores no le han dicho a la iglesia que es su deber y su responsabilidad que usted no cuente las ofrendas ni los diezmos solo, ni con su esposa, que debe nombrar 1, 2, 3 personas en la iglesia y que ellos se encarguen de contar los diezmos y las ofrendas y le pasen a usted un informe y le asignen una cantidad? Pero la mayoría no lo ha hecho porque no les gusta rendir cuentas, no les gusta que la iglesia se entere, o las personas responsables de esto, cuánto entra. Porque a algunos les gusta aparecer como la viejita sin nadita que comer. Entonces, ese tema para muchos predicadores y para muchos pastores, eso de rendir cuentas, eso es un tema muy difícil para ellos. Eso es como un tabú. Déjelo quieto, por ahí no es. Interésese en otras cosas. Pero usted pide que le rinden cuentas. ¿Y usted a quién le da cuentas aquí en la tierra? Aleluya. Porque delante de Dios nadie se escapará. Tarde o temprano allí tendremos que estar. Individual, no en grupo, no en gavilla. Ni siquiera con la esposa o con los hijitos o con el montón de familia. No, es usted y yo. Eso es lo serio de eso de rendir cuentas. Gloria al Señor, amén. Así que la libertad en sí es un privilegio que exige responsabilidad. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 5: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os ha hecho libres, y no estéis otra vez deseando o propensos a estar bajo el yugo de esclavitud del cual Cristo ya los libertó. Pero ¿por qué ellos podían caer de nuevo en ese yugo del cual el Señor los había libertado? Porque habían entrado a la congregación gente irresponsable, con herejías, con contenidos que no venían de la fe, que querían traer de nuevo los rudimentos de la ley, como diciendo: la gracia no es suficiente, se requiere estos rudimentos también. Entonces, cualquiera que tiene la libertad en el Señor, en el momento que deja de ser responsable, pierde esa libertad, porque entonces actúa de una manera irresponsable y ya no puede tener esa libertad que tenía. Gloria al Señor. Por eso rendir cuentas requiere responsabilidad. Y como sabemos lo que significa rendir cuenta, esto nos debe motivar a vivir de acuerdo a nuestro llamamiento divino. ¿Cómo es? Con temor y con temblor, sabiendo que hay un Dios que todo lo sabe, que aún la palabra no está en nuestra boca y Él ya la sabe. Gloria a Cristo Jesús. El principio de rendir cuentas ha existido desde el principio. En el huerto del Edén, por ejemplo,
encontramos que Dios le dio a la primera pareja unas responsabilidades, unas tareas, unos deberes. Uno era cultivar el huerto. El otro era guardarlo, cuidarlo. Y tercero, abstenerse de comer del árbol del conocimiento y del bien y el mal. 3 responsabilidades. Pero usted ve que ellos fallaron en el último. Ellos desobedecieron. Y es cuando después nunca ellos habían tenido temor. Nunca ellos quisieron ausentarse de Dios, esconderse de Dios, saber que llegaba la presencia de Dios, saber que el Señor estaba ahí. Para ellos era una verdadera fiesta. Era seguramente lo más placentero, lo más sublime. Saber que el Dios Todopoderoso, Creador, llegaba al huerto, llegaba para hablarles, llegaba para enseñarles, llegaba para guiarlos. Eso era algo maravilloso. Pero ese día tenían miedo. La primera vez que el hombre siente miedo. Miedo de Dios, miedo de su presencia. Hubieran deseado cualquier cosa menos que el Dios creador llegara hasta ahí donde ellos estaban, porque ellos se consideraban desnudos, estaban desnudos, habían perdido la cubierta, el vestido de Dios, la gracia de Dios. Ya no contaban con ello. Ahora sabían la otra parte, que era el mal. ¿Qué es estar perdido? ¿Qué es estar fuera de la sombra de Dios? ¿Qué es estar fuera de la vestidura santa de Dios? Huyeron, se quisieron esconder, pero no pudieron. Trataron hasta donde ellos pudieron. Tal vez usted y yo trataremos hasta donde nos sea posible. Pero el Señor les dice: ¿dónde estás tú? Amén. ¿Qué pasó? Tuve miedo. ¿Y por qué tuvo miedo? ¿Por qué se esconde? Y ahí viene el que él le toca decir lo que pasó. Dios lo llama a cuenta. Dios le dice: pero raro, ¿qué pasa? Pero no era porque el Dios no supiera, es porque lo está llamando a cuenta. Es porque le está llamando a que él diga qué pasó, qué ocurrió. Y él tiene que decir: porque desobedecí, porque comí del árbol que tú nos prohibiste, por eso tengo miedo, por eso ahora me doy cuenta que estoy desnudo. Aleluya. Lo llamó a cuenta y fue sentenciado y fue lanzado del paraíso, del huerto. Pero antes, cuando el Señor le dice: ¿y por qué hizo eso? Inmediatamente dice: la mujer que me diste por compañera, ella me sedujo, me dio a comer de ese fruto. Y le preguntó a la mujer: la serpiente me engañó. Es decir, que aquí vemos cómo desde el principio también, porque dije que eso de rendir cuenta, eso está desde el principio. Porque si el Señor le dio unas responsabilidades, le dio unos deberes, unas tareas, es lógico que también les preguntara qué pasa con lo que les ha delegado, con lo que les ha entregado.
si cumplían o no. Entonces desde el principio también el hombre se inventó las excusas para evadir su responsabilidad. Pero llegamos a la palabra y encontramos que aunque el hombre luche y aunque el hombre delante de las demás personas se invente una excusa y le crean y quede bien, delante de Dios no. Porque delante de las demás personas podemos idearnos una excusa maravillosa y decir: es que vea, me pasó esto, hice esto por esto, me presionaron, y bueno, una cantidad de cosas, y tal vez los demás se den por entendidos y nos acepten lo que estamos diciendo, inventándonos nosotros o tratando de evadir nuestra responsabilidad. Pero delante de Dios no podremos evadir la responsabilidad delante del Señor. Amén. No se puede evadir esa responsabilidad culpando a los demás. Eso lo está repitiendo el hombre por generaciones, todas las generaciones, todos los años. Usted ve que repite lo mismo de las excusas. Sin embargo, no ha podido porque caer en eso, terreno de excusas, es un terreno peligroso, donde se le da lugar al diablo, y el diablo está a nuestro alrededor buscando la más mínima puerta que le podamos abrir, porque el propósito del diablo es destruirnos, es sacarnos del combate, es ponernos a un lado, es alejarnos, es impedir que usted y yo le sirvamos a Dios, es impedir que usted y yo cumplamos la voluntad de Dios, que usted y yo agrademos al Señor. Ese es el trabajo. Y día y noche está ahí para ver cómo arruinar, cómo destruir al cristiano responsable, al creyente que quiere agradar a Dios, al creyente que quiere cumplir la palabra. Está ahí al acecho, y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque Él está al acecho buscando la más mínima oportunidad para sacarnos de la responsabilidad delante de Dios. Cristo nos enseñó la responsabilidad aún siendo un niño. En Lucas 2:49 encontramos que cuando él como que se pierde de sus padres, José y María andaban buscando dónde estaba. Y usted puede ver en ese versículo de la palabra del Señor, donde cuando le hallan, le preguntan, le dicen: ¿dónde está? ¿Qué pasó? Él le responde en el verso 49, entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Le está diciendo con estas palabras a su madre y a su padre: ustedes saben que yo he venido a cumplir una misión. Vine a ocuparme de la redención del hombre. Debo atender los negocios de mi padre. Para eso el Padre me comisionó, para ocuparme de sus negocios. Está diciendo: yo no puedo evadir
la responsabilidad por ser un niño. Y ustedes lo deben entender, que estoy aquí para cumplir la voluntad del que me envió. Debo ocuparme, debo cumplir. Por donde quiera usted va a encontrar la responsabilidad. ¿Qué nos está diciendo con esto también el Señor a nosotros? Que nosotros nos debemos ocupar de lo que el Señor a nosotros, en términos generales de la iglesia, a todos, pero individualmente también, porque individualmente daremos cuenta, nos ha entregado dones, capacidades, nos ha dado una conciencia. Sabemos elegir entre el bien y el mal. Debido a eso, nosotros tenemos que ocuparnos en las labores que el Padre, que el Señor nos ha encomendado. Usted puede ver que es muy común que usted le delegue una responsabilidad, por ejemplo, a un hermano. Vea, lo voy a encargar para que haga esto y esto. Y él le dice sí, pero después de una semana usted encuentra a otro haciendo eso. ¿Qué pasó? Que esa persona que recibió esa responsabilidad, ese deber, se lo está descargando en otro. Pero cuando le van a llamar a cuenta, entonces él dice, lo que pasa es que él no hizo. No, es que no se le encargó a él, fue a usted. Amén. Cada uno de nosotros, en la posición en que estemos, somos responsables de lo bueno o de lo malo, de lo que pase. Cada uno responderá por lo que se hizo responsable. Porque el día que el Señor, por ejemplo, llamó a aquellos hombres y les tuvo en cuenta la capacidad para negociar, para invertir, para tratar con las demás personas, porque era un asunto de dinero, de talentos, y necesitaba esa capacidad para invertir, saber invertir bien. A uno le dio 5, porque ese Dios le había dado más capacidades, tenía más capacidades, podía administrar mucho más. A otro le dio 2, y a otro que tenía menos le entregó 1. Pero no quiere decir que era que él no podía. Sí, él tenía suficiente capacidad para administrar ese talento. Los demás fueron y trabajaron, recibieron el talento y comenzaron a trabajar y a negociar y a negociar. Y cuando vino el padre de familia, les preguntó, los llamó a rendir cuentas. Y entonces el primero dijo, me entregaste 5 talentos, he ganado durante este tiempo otros 5 talentos. El Señor lo elogió y le dijo, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Llegó el segundo, 2 me entregó, aquí hay otros 2. Le dijo las mismas palabras. Mire que no lo elogió, lo exaltó por el trabajo, por la cantidad que habían ganado. Porque a veces creemos que por la cantidad de lo que hemos hecho es que seremos recompensados o no. Y aquí quiero decirle que no. El Señor no dijo por lo que habían ganado, por la cantidad que habían ganado. Le dijo, siervo fiel. ¿Qué fue lo que el Señor tuvo en cuenta?
la fidelidad. La fidelidad a esa responsabilidad. La fidelidad a haber hecho lo que tenían que hacer, haberse esforzado y en fin, pero haber logrado la fidelidad de hacer lo que se les había encomendado, de ocuparse en lo que tenían que ocuparse, en no entretenerse, en no malgastar el tiempo en otras tonteras, en otras cosas que no eran o que no iban del caso. El otro, usted ve que vino con unos argumentos que más bien provocaron a ira, al rechazo. Vino a decir que no había hecho nada porque tenía miedo, porque según él lo analizó, tenía un carácter muy fuerte, era un hombre severo, un hombre injusto. Ese fue el análisis que él dice que hizo del que le confió, de su amo. Me di cuenta, si tuviera nuestro tiempo, lo analicé psicológicamente y me di cuenta que es una persona de pocos amigos, que es muy difícil poderlo agradar. Pero él había oído el reporte de los demás y las palabras del Señor. Entonces, ¿qué le dijo aquel hombre? ¿Qué le dijo el padre de familia que representa en este caso al Señor? Siervo malo y negligente, ¿por qué no hizo lo mínimo que era haber llevado este dinero y guardarlo en el banco? Por lo menos hoy tendría algunos intereses, algún beneficio, pero no hizo nada, malgastó el tiempo, malgastó el dinero. Se lo hubiera podido entregar a otro, hubiera ganado más, pero se lo entregué a usted. Usted es malo, usted es un perezoso, usted es un negligente, usted es un irresponsable. Es como si Dios le hubiera dicho, el Señor le estuviera diciendo a ese hombre: ¿por qué ese día, si usted sabía que yo era así, que yo actuaba así, que tomaba lo que yo no había dado, si sabía esto, ¿por qué aceptó el talento? ¿Por qué lo recibió? ¿Por qué se comprometió? ¿Por qué dijo que sí? Si luego se iba a murmurar, si luego a espaldas iba a decir otras cosas. Lo hizo responsable por su maldad y por su negligencia. Eso mismo tendrá que decirnos el Señor a usted y a mí cuando nos llame a su presencia. ¿Qué has hecho del tiempo? ¿Qué has hecho de las oportunidades? ¿Qué has hecho del dinero que dejé que pasara por tu mano para que lo invirtiera, para que ganara a otro, para que estableciera iglesias, para que predicara, para que invirtiera en la radio, en la televisión? Para que apoyara a otros a abrir iglesias. Lo puse como pastor para que apacentara una iglesia, mi iglesia, la que yo compré, la que yo redimí a precio de mi sangre. Y el día que se le fue a entregar la iglesia, usted estaba feliz y contento. ¿Qué pasó? ¿Por qué aceptó? ¿Cuál era su interés? ¿Por qué quería estar ahí? ¿Por qué quería esa posición? Si no iba a hacer, si no iba a discipular,
a formar obreros, a inculcar la visión, a ser ejemplo, a ser modelo delante de esa congregación, que ellos vieran en ti un hombre esforzado, un hombre visionario, un hombre dado. ¿Pero qué ha pasado? Lleva 10 años, 20 años, 30 años. ¿Qué has hecho? ¿Por qué no se amplía? ¿Por qué no hay trabajo? ¿Por qué no hay crecimiento? ¿Por qué no crece espiritualmente? ¿Por qué no crece ministerialmente? ¿Por qué se está secando? Tal vez nos dirá, aceptó ese cargo, aceptó esa responsabilidad por intereses egoístas, por no trabajar. Quería que lo sostuvieran, quería que lo atendieran, quería que lo tuvieran en cuenta, quería tener un título, quería sentirse igual que los demás. Pero tal vez le dirá al presbítero, ¿por qué aceptó? ¿Por qué ese día que lo llamaron para nombrarlo de presbítero no dijo, no tengo tiempo, no tengo recursos, no tengo las capacidades ministeriales, no tengo la visión que debe tener un presbítero, no tengo la palabra para alimentar ese grupo de presbíteros que se reúnen cada mes? No sé ni qué hacer. ¿Por qué no dijo? Sino que lo aceptó. Y después de que lo aceptó, se volvió autoritario, se le volvió demandante, sin ser ejemplo. Dejó de visitar a los compañeros, no impulsó campañas, no hizo actividades en el mes, no hizo un retiro, un ayuno, no los convocó a la unidad. Cuando se reunían los pastores, usted no tenía una palabra, porque no había ayunado, no había orado, no había estudiado. No tiene la palabra, no tiene que darle a ellos. Ha repartido los pocos recursos a la manera suya, mirando al amigo, al familiar, pero no mirando la necesidad. No ha sido, aleluya, una persona que ha administrado con equidad. Pero también al supervisor y a la junta le va a reclamar el Señor de la administración, de cómo fue, cuál era su interés, qué era lo que buscaban, qué era lo que querían, cómo distribuyeron los recursos, el tiempo, qué lo invirtió, qué hizo. ¿Por qué la obra no avanza? ¿Por qué no hay nuevas congregaciones? ¿Por qué no hay nuevas personas? Dirá usted, es que no quieren, no pueden. No, pero usted es el responsable. Usted es el que tiene que clamar. Usted es el que tiene que gemir. Usted es el que tiene que agonizar. Usted es el que tiene que salir. Usted es el que tiene que transmitir la visión. Usted tiene que llevar esa palabra. Y así sucesivamente, cada responsabilidad como líderes de jóvenes, ¿qué hacen? ¿Por qué los grupos de jóvenes no crecen? Congregaciones a veces grandes, y los jóvenes que se reúnen en los cultos o en los ayunos son 40, 60, 80, y
si la congregación tiene 400 o más jóvenes, ¿qué ha pasado? Se ha quedado con 2 o 3, le ha dedicado el tiempo a 2 o 3 y no ha considerado los demás, no ha ido a considerar el estado de los demás, no les está ministrando para todo, está ministrándole a una minoría. Igualmente la líder de dama. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay esa motivación? ¿Por qué no hay esa búsqueda? ¿Por qué no hay ese crecimiento? ¿Por qué no hay ese avance? Dios a usted y a mí nos llamará a cuenta y nos hará responsable de lo que hicimos y de lo que dejamos de hacer. Seremos recompensados por el bien que hicimos, pero también llevaremos las consecuencias por lo que dejamos de hacer, por lo que no hicimos, por lo que no invertimos en la obra del Señor. Dios es dueño y Señor de todo lo creado. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. Pablo dice a los corintios: ¿qué tiene que no lo haya recibido? Y si lo ha recibido, ¿por qué se gloría o se hace como el que no ha recibido nada? Amén. Todo lo que tenemos, hasta el deseo de hacer las cosas, no es suyo ni mío, es del Señor. Porque Él dice, Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, que la voluntad de Dios es que usted ore, es que usted ayune, es que usted trabaje, es que usted gima, es que usted interceda, es que usted amplíe la visión, es que usted vea los campos que están blancos, que vea la cosecha que se está perdiendo. Es la responsabilidad, el deber de la iglesia, predicar por todas partes a tiempo y fuera de tiempo. Es la necesidad que tiene el mundo. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Hay algo también, y es que el Señor en Juan 15:16 le dijo a los discípulos: no me elegisteis vosotros a mí. No fueron ustedes los que me eligieron como Dios o como Señor. No fueron ustedes. No fueron ustedes los que me buscaron, yo los busqué. Y yo los elegí a vosotros. Yo fui quien los elegí. Qué privilegio tan enorme tenemos. Pero qué tremenda responsabilidad saber de que el Señor nos escogió a nosotros. ¿Y para qué nos escogió? Para que vayáis y llevéis fruto. ¿Para qué nos escogió? Para que vayamos y llevemos fruto. Fruto. Y vuestro fruto permanezca. Y en esto he glorificado mi Padre. En eso se goza mi Padre. En eso se complace mi Padre, en que ustedes vayáis y llevéis mucho fruto y sean mis discípulos. Se goza mi Padre. Alabanzas al Señor. O sea, no nos llamó para vegetar, no nos llamó para ocupar la tierra, no nos llamó para quitarle el aire a otro, el oxígeno a otro. No nos llamó para hacer estorbo, para inutilizar la tierra. Nos llamó con un propósito: ser fructíferos, dar fruto. Él no lo puso en el huerto para que sea estéril, para que se quede toda la vida en el mismo estado. Él no nos llamó para eso. Él no nos llamó para quedarnos sentados en una banca. Él no nos llamó para venir a abrir la boca simplemente
y decir gloria a Dios y aleluya cuando podemos. Él no nos llamó para venir a dormir en los bancos de la iglesia. Él nos llamó para que demos fruto. Él nos llamó para que glorifiquemos al Padre. Él nos llamó para que agrademos al Padre. ¿Cómo se agrada al Padre? Llevando fruto. Llevando fruto. Y cuando damos fruto, Él nos limpia, nos poda y nos prepara para que demos otra cosecha. Y a medida que vamos dando fruto, el fruto es mayor. Eso está visto en las vid. La primera cosecha es poca, pero luego el hortelano la poda y le abona y todo, le quita las hojas, y luego a la próxima da una cosecha más grande, pero a la tercera es más grande. Y a medida que pasa el tiempo, que esas son plantas hasta milenarias o más, la cosecha es más fuerte. Es decir, que a medida que pasa el tiempo, el Señor quiere que usted y yo demos fruto. Pero ¿sabe qué vemos? Que mucha gente dio fruto cuando al principio se convirtieron. Dieron fruto cuando empezaron el ministerio. Dieron fruto cuando empezaron una responsabilidad. Pero fue pasando los años y se fueron quedando ahí tranquilos. Y en lugar de progresar, en lugar de crecer, decrecen. Es menos cosecha. Es menos. El año pasado quizá, tal vez se convirtieron 10 o 20, tal vez en su congregación. Algunos ni siquiera 5. Pero cuando se convirtió y empezó allá a pastorear, ese primer año fueron 20 o 30. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si el Señor lo ha puesto a usted y a mí para que llevemos fruto, fruto, y seamos así los discípulos del Señor. Amén, gloria al Señor. En base a esta responsabilidad será manifestada, según 2 Corintios 5:10. En base a este trabajo, a ese fruto, será manifestada ante el tribunal del Señor lo oculto de las tinieblas. Y será manifestado allí las motivaciones también. El Señor aclarará lo oculto de las tinieblas. Pero en base también a esto, el Señor dijo en Apocalipsis 22:12: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Somos mayordomos del Señor. Y un mayordomo no trabaja para sí mismo, sino para su amo. Debe obedecer los deseos de su amo. Debe complacer a su amo, porque Él lo eligió, Él lo compró, Él lo trajo a su casa para que le sirviera. Cristo nos compró, Cristo nos lavó, Cristo nos hizo una obra extraordinaria. Cristo nos llenó de su Espíritu Santo para que le sirviéramos, para que le complazcamos, para que le complaciéramos, para que le agrademos, para que hagamos lo que Él quiere. ¿Qué quiere? Que le adoremos, que le agrademos, que le obedezcamos, que si le amamos, guardamos sus mandamientos, que si de verdad estamos felices porque Él nos eligió, que trabajemos, que demos fruto, que llevemos fruto y que demos fruto a 100 por 1, porque cuando venga el príncipe de los pastores, recibiremos la corona incorruptible de gloria. Tarde
tarde o temprano, amados, seremos llamados a su presencia y no habrá excusa delante de Él de cada responsabilidad, de cada talento y de todo lo que Él nos ha permitido como pastores o en cualquier otra responsabilidad. ¿Cómo estamos administrando la iglesia del Señor? ¿Cómo estamos administrando el dinero de la obra del Señor? ¿Estamos haciendo las cosas correctamente? ¿Nos estamos manejando como cristianos responsables o estamos actuando irresponsablemente? Esta es una hora y este año es un año de meditar, de reflexionar y de pensar a tiempo, antes que el Señor nos llame a su presencia, de retomar el camino de la obediencia y de cumplir fielmente nuestras responsabilidades. Le invito a que adoremos al Señor. Aleluya. Solo tú eres Dios. Solo tú eres